Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Los premios Elle Style 2026, como siempre, serán recordados como un evento donde la competencia por el estilo alcanzó su punto álgido. Los atrevidos atuendos exhibidos en la alfombra roja elevaron el ritmo de la noche desde el primer minuto. A medida que los invitados llenaban la sala, todos dirigieron su atención al escenario y a las celebridades. Sin embargo, el verdadero tema de conversación de la noche no estaba en el escenario, sino dentro de la sala. Los rumores comenzaron a circular en las columnas de chismes incluso antes de la entrega de premios. Porque había dos nombres en la misma sala cuyos pasados aún se discutían. Hande Erçel, como siempre, ocupó su lugar con una presencia imponente. La actriz, quien últimamente ha estado en el centro de atención tanto por sus proyectos como por su vida privada, fue una de las favoritas de la noche. Mientras las cámaras la enfocaban, otro nombre captó la atención al otro lado de la sala. Arthur Sabanci, con su elegante y reservada actitud, se ubicó entre los invitados. La presencia de ambas en el mismo lugar atrajo inevitablemente todas las miradas hacia este encuentro. Incluso antes de que ocurriera nada, la tensión se palpaba en el ambiente. A medida que avanzaba la noche, la sala se llenó por completo y comenzó la ceremonia de premiación. Entre aplausos, música y anuncios, los nombres subieron al escenario uno a uno para recibir sus galardones. Mientras tanto, Hande Erçel se sentó tranquilamente en su asiento, siguiendo atentamente el programa. Cuando las cámaras la enfocaban ocasionalmente, su serenidad era sorprendente. Sin embargo, el ambiente general en la sala parecía estar esperando a que ambos nombres aparecieran en escena al mismo tiempo. Todos se preguntaban si ese momento llegaría. Los aplausos estallaron cuando Hande Erçel recibió el premio a la actriz con estilo del año. Erçel, quien subió al escenario, pronunció un breve pero contundente discurso de agradecimiento. Todos en la sala escucharon atentamente su discurso. Al regresar a su asiento entre aplausos, muchos invitados se pusieron de pie. Ese momento quedó grabado como uno de los momentos más destacados de la noche. Pero el verdadero momento culminante ocurrió inmediatamente después de la premiación. Poco después de que Hande Erçel regresara a su asiento, Arthur Sabanci fue invitada al escenario. Cuando Sabanci subió al escenario para entregar un premio, la sala quedó en silencio. Con su elegante andar y su semblante controlado, ocupó su lugar en el escenario. Esta vez, las cámaras lo enfocaban. En ese momento, surgió un detalle que no escapó a la atenta mirada. Mientras estaba en el escenario, Sabanci no se giró hacia el lado, donde estaba sentada Hande Erçel. Este detalle, aparentemente insignificante, causó un gran impacto en la sala. Simultáneamente, comenzaron a aparecer comentarios en redes sociales. La ignoró se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos espectadores argumentaron que fue un acto deliberado. Otros prefirieron pensar que fue pura coincidencia. Sin embargo, en el mundo de los chismes de famosos, ningún detalle se considera casualidad. La razón por la que este encuentro fue tan comentado se debió a eventos pasados. La larga relación entre Hande Erçel y Hakan Sabanci fue un tema recurrente en la alumna. Cada paso de la pareja fue seguido de cerca. Los rumores de matrimonio, en particular, fueron el aspecto más comentado de su relación. Durante este período, el nombre de Arthur Sabanci también surgió con frecuencia. Las acusaciones de que no quería a la novia se discutieron durante mucho tiempo. Estas acusaciones se hicieron tan graves que incluso se citaron como la razón de su separación. En las columnas de chismes, se decía que el mayor obstáculo para la relación era la familia. El silencio de Hande Erçel durante este período solo alimentó la especulación. Más tarde, se afirmó que la decisión de romper provino de la propia Hande Erçel. Se rumoreaba que tenía problemas de confianza y que esta fue la razón de la ruptura. Sin embargo,
Una declaración clara permaneció sin respuesta durante mucho tiempo. En el punto álgido de la controversia, Arthur Sabanci hizo una declaración. Sabanci usó un lenguaje muy positivo sobre Hand Ersel. Enfatizó que nadie interfirió en su vida privada. Dijo que se enteraron de la ruptura más tarde. Esta declaración silenció temporalmente los rumores. Sin embargo, en el mundo de los chismes de famosos, ningún asunto está completamente cerrado. El tiempo pasó, permitiendo que las partes tomaran caminos separados. Hanne Ersel se centró en su carrera y se hizo famosa con sus proyectos. Arthur Sabanci, como siempre, permaneció en el ojo público, pero mantuvo las distancias. Sin embargo, el destino volvió a unir a estos dos nombres en la misma sala. Por lo tanto, la noche de los premios Elle Style 2026 generó curiosidad desde el principio. Todos hablaban sobre cómo sería este encuentro. El momento de mutua falta de contacto visual esa noche trajo a la luz todos los recuerdos del pasado. Aunque algunos invitados no lo notaron, para otros fue el momento más vívido de la noche. Las imágenes compartidas en redes sociales fueron vistas repetidamente. Los comentarios alcanzaron miles en cuestión de minutos. Algunos usuarios lo calificaron de comportamiento frío, mientras que otros comentaron que no hay nada de qué preocuparse. Desde la perspectiva de Hanne Ersel, la calma fue impactante. La actriz mantuvo un comportamiento controlado y profesional durante toda la noche. Evitó cualquier expresión facial o gesto que pudiera causar revuelo. Tras recibir su premio, continuó charlando con los invitados. Su expresión facial, captada por las cámaras, era notablemente tranquila, lo que muchos interpretaron como que estaba acostumbrada. Sin embargo, el comportamiento de Arthur Sabanci en el escenario fue interpretado de diversas maneras. Algunos argumentaron que era puramente protocolario, sugiriendo que se centraba en el escenario y evitaba al público. Sin embargo, quienes conocían su pasado no encontraron esta explicación suficiente, ya que en el mundo de los chismes de famosos, las miradas dicen mucho. Por lo tanto, ese breve momento se convirtió en el detalle más comentado de la noche. Así, la noche de los premios Elle Style fue recordada no solo por su moda y premios, sino también por sus momentos de silencio. Este encuentro, del que todos hablaron, parece poco probable que desaparezca de los titulares pronto. Los momentos que pasan a la historia de las celebridades a veces se escriben con una sola mirada. Esta noche fue una de esas noches. Nadie oyó nada, pero todos estaban pensando mucho. Y quizás el momento más comentado de la noche fue uno del que no se habló en absoluto. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.